Y bueno, vamos a segunda de Timoteo 2 y versículo 8, y la Biblia dice: Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo, por el cual sufro trabajos como malhechor hasta verme entre prisiones, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si no creemos, Él empero se queda fiel, no se puede negar a sí mismo. Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta palabra fiel. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y aquí el apóstol Pablo está hablando con su hijo en la fe, Timoteo, y diciéndole claramente que, bueno, si él vive para Dios, él va a reinar con él. Y no solamente dice eso, pero él conecta esa palabra fiel con algo en el principio que ya leímos y después. ¿Okay? Y la razón por eso es que Pablo quiere que Timoteo y todos los hermanos no solamente van al cielo, pero quieren que están reinando con Dios y que tienen gloria eterna. Y nota eso. No es gloria temporal. Hay algunos que dicen que solamente en el milenio vas a ser reyes y sacerdotes y después en la eternidad futuro eso va a cambiar. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que haces hoy en día para Dios, eso cuenta para el resto de su existencia y cristiano, nunca vas a dejar de existir, ya tienes vida eterna. Entonces, si quieres tener gloria eterna acerca de eso, debe vivir para Dios. ¿Sí, ve? Entonces, después leyendo todo esto, creo que hay tres como grupos de versículos. Versículos 8 hasta 10, que muestra que debemos acordar para que podamos cumplir la palabra fiel. 11 a 13, que es la palabra fiel propia, y versículo 14, que nos muestra que no solamente es para nosotros, sino que nosotros debemos enseñar eso a otros, para que ellos puedan hacer lo mismo. ¿Sí, verdad? Entonces, su fidelidad no extiende solamente a ti, sino lo que hace para otros. ¿Tiene sentido, cierto? Para que haya otros discípulos después de que usted se va al cielo. Por eso Pablo enseñó a Timoteo y Timoteo tiene que enseñar a los suyos, etcétera, etcétera. La realidad cristiana es que hoy en día, tanto como en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia temporal, si quiere decirlo así, cuando no tenían todo el Nuevo Testamento, la verdad sigue siendo la verdad. La iglesia de Pablo y Timoteo sigue siendo la escuela de Pablo y Timoteo sigue siendo la escuela mejor para cualquier cristiano que quiera madurar en la fe. Sí, estoy en escuela hoy en día en Liberty University. Estoy haciendo eso para obtener lo que necesito para que pueda entrar a un hospital y hacer cosas ahí, todo eso. Pero realmente aprendí la Biblia y la práctica de la Biblia en la escuela de Pablo y Timoteo. En este caso, mis Pablos eran tres pastores principales. Pastor Corbin, Pastor César y hoy en día Pastor Stone. Okay.
Y Dios siempre quería que los hermanos aprendan esa manera por medio de otros hermanos maduros en la fe en la iglesia local. Eso era el deseo de Dios. Okay. Y eso es para que puedas vivir para Dios como Él quiere, y por eso vas a reinar con Él. Eso es la razón por eso. Okay. Entonces, leyendo versículos 8 hasta 10 otra vez, vamos a leerlo y después vamos a exponer un poco ahí. Segunda de Timoteo 2 y versículo 8. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo, por el cual sufro trabajos como malhechor hasta verme entre prisiones, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y Pablo dice claramente que debemos acordar del Evangelio de Cristo y la realidad que por viviendo según ese Evangelio y tratando de darlo a otros, vas a sufrir. Y eso va a llegar por predicando ese mismo Evangelio, pero eso está bien porque lo hace para que otros, tanto como usted, pueden recibir la salud de Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sí ves? Entonces vale la pena vivir para Dios para que otros puedan recibir un ejemplo y hacer lo mismo. Después de que usted se va al cielo o te va a otro lugar o lo que sea. Pero nota la importancia del Evangelio de Cristo. Tienes que tener eso como bien hecho, ¿ok? En su ser. Debe ser fácil para ti dar el Evangelio a otro. Hay muchas personas que realmente renacieron, son salvos, que no pueden dar el Evangelio a nadie. Y si no puedes hacer eso, ¿cómo vas a vivir para Dios? ¿Eh? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a ver ese evangelio. Si quiere poner un marcador en 2 Timoteo 2. Pero en Primera de Corintios 15 y versículo 1, voy a leerlo por contexto. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Entonces, esto es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Pablo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Si ve, Pablo recibió esto primero y lo enseña. Okay. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y nota que esos nuestros incluye Pablo, un judío, y la gente en Corinto, sus hermanos ahí que son gentiles primordialmente. ¿Sí ve? Entonces nota que no es solamente Jesús muriendo por los pecados del pueblo de Israel. No en el evangelio de Pablo. Él entendió algo extra ahí, y eso era la cosa extra. Jesús murió por pecados. La pregunta es si era solamente para un pueblo o para todo el mundo. Y Dios mostró que su sacrificio, cuando Él cumplió el Nuevo Testamento por su muerte ahí, que eso también tenía efecto para los sentidos. Pero siguiendo. Y conforme a las Escrituras 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercero día, conforme a las Escrituras, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y la verdad que Él murió no por sus pecados, por sus propios pecados, no, Él murió porque usted pecó. ¿Sí, verdad? No por sí mismo, pero lo hizo para expiar sus pecados por la expiación que dio por derramando su sangre en esa cruz. Y Él realmente fue sepultado 3 días en una tumba porque Él físicamente murió. Fue confirmado por un soldado poniendo una lanza en su lado y agua y sangre salió de su corazón, confirmando eso médicamente. Y que Él físicamente resucitó entre los muertos. Era una resurrección corporal, no espiritual ni nada así como los
los cultos y religiones, algunos dicen hoy en día, no, Él físicamente resucitó entre los muertos, mostrando que Él realmente es Dios manifestado en la carne y que Él venció contra el pecado de la muerte completamente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí, ve? Y por usted confiando en Él puede hacer lo mismo contigo. ¿Sí, ve? Entonces un cristiano debe saber ese evangelio y dar cuenta que vas a sufrir trabajos por eso. Es parte de ti predicar ese evangelio a cada criatura. Y sí entiendo, no todos los cristianos tienen la capacidad de ir a la calle y predicar. Predicando solamente hablando de eso con alguien en el trabajo, o con su familia, o allá en, no sé, si estás en el mercado pasando un tratado, todo eso cuenta. Y cuando esos momentos llegan que alguien te hace la pregunta, puedes responder con las cosas simples de eso. Más acerca del Evangelio de Pablo, Efesios 2. Efesios 2 y versículo 12 da un poco más acerca del Evangelio de Pablo, porque Pedro y ellos sabían que sí, Jesús murió por pecado, sabían eso. Pero según lo que leyeron, Él murió por el pueblo, entonces piensan en Israel. Y eso tiene sentido cuando lees el Antiguo Testamento. Pero Dios no es solamente el Dios de los judíos, es el Dios de todos. ¿Okay? Efesios 2 y versículo 12 muestra cómo Pablo explica cómo fue que esto pasó. ¿Okay? Hablando de los gentiles, él dice, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No éramos parte de Israel, entonces no teníamos capacidad de recibir la promesa que Él dio a ese pueblo, ¿sí ve? Pero algo pasó. 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos, judíos y gentiles, en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Entonces, por medio de ese Nuevo Testamento que Jesús cumplió ahí en la cruz de Calvario, Él podía juntar judío y gentil adentro de Él, si ellos reciben a Él. Y es por eso que un gentil no tiene que convertirse de ser un judío antes de recibir el Evangelio de Cristo. ¿Sí ve? Y todo eso es parte del Evangelio de Pablo. Pablo diciendo, no tienes que circuncidar a los gentiles. Ya recibieron por fe a Cristo también. Ya son parte de la iglesia. Eso era la cosa que los otros apóstoles de los judíos de la circuncisión no entendieron inicialmente, pero recibieron eso después de tiempo. Puedes ver eso en Actos 15 y todo eso. Okay. ¿Y sabes qué? Si vas a vivir y predicar ese evangelio, que la salvación es por la gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, y tiene que ver con recibiendo la obra de Cristo y todo eso, si hace eso, vas a vivir piamente y vas a padecer persecuciones garantizado. Y eso pasó con Pablo y pasará contigo. Entonces él lo dice claramente. Pero él lo hace por amor de todos, incluyendo los otros hermanos, porque quiere que ellos viven para Dios y reinan con Él con gloria eterna, lo que Él está buscando. Nota también que Pablo en versículo 9 dijo claramente que sí, él se fue hasta la cárcel, estaba en prisión por todo eso.
Segunda de Timoteo era básicamente uno de los últimos libros que le escribió antes de que su cabeza fue cortada por ese emperador Nerón. Si no sabía. Pero dijo, más la palabra de Dios no está presa. Yo sí, pero no significa que la palabra no va a seguir adelante. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3. Y puede ser por la persecución que recibes viviendo para Dios, usted es echado en la cárcel o gente separan de ti, pero la palabra de Dios no está presa y sigue ahí trabajando con esas personas con quienes predicaste ese evangelio. Y valió la pena. ¿Sí ve? Pablo está diciendo que vale la pena hacerlo. Puede ser que te separan de ti y que puede ser que también reciben a Cristo y regresan a ti para siempre jamás. Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 1, Pablo dice, en fin, hermanos, orad por nosotros, que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. Entonces, cuando él habla que la palabra no siendo presa, está diciendo que se corra libremente, que debes publicar ese evangelio y darlo a todos, ¿okay? Que no es limitado en lengua, porque él habló con muchos de diferentes lenguajes por su don de lengua y dio el evangelio. ¿Sí ve? Y muchos dicen, bueno, eso está bien, Manuel, tenemos tratados en todos los lenguajes y todo eso, pero él está hablando de su evangelio. Toda la información que él tenía, las epístolas, mostrando que no puedes limitarlo a un lenguaje tampoco. O como muchos dicen, solamente está en lenguajes antiguos que nadie habla. No, la palabra de Dios no está presa. Puede correr libremente. Va a llegar y tiene efecto en el presente. Sigue como afectando a todo el mundo. Eso es lo que mantiene a los siglos, hermanos. Hebreos 11 es la palabra de Dios que lo hace. ¿Sí ven? Entonces estás haciendo su parte y dejando que se corra. Yo sé que eso es la palabra de Dios en español. Yo sé que Rey Jaime es la palabra en inglés. Yo no puedo comentar los restos, pero sé de los dos idiomas en que pienso y hablo. ¿Dónde está usted? La palabra de Dios no está presa. No voy a ponerlo en prisión en solamente algunos manuscritos que nadie puede accesar. No, debe ser libre para que corre. Y todos tienen acceso a eso gratis. O solamente pagando para el precio para imprimirlo. ¿Sí ve? Entonces Pablo diciendo, ve así, yo estoy en prisión, pero la palabra de Dios no está, porque lo prediqué. Y mi sufrimiento va a tener valor, va a resultar en gloria eterna, en parte por dando gloria a Dios y su palabra en su vida. Y es por eso que dice en versículo 10 que quiere que ellos, otros hermanos, consigan la salud con gloria eterna. No solamente que reciben a Cristo por recibiendo ese evangelio, pero que reciben el resto de lo que dijo Pablo en sus buenas nuevas o el evangelio que dio, toda la información que tiene, para que ellos puedan recibir gloria eterna. Que no solamente son salvos, pero son discípulos, ¿sí ve? Palabra fiel es esa. ¿Quieres ser fiel en la fe? Tienes que recibir las palabras fieles y tomar eso en el corazón para que Dios pueda cambiar el resto de ti, su mente y sus riñones para cumplir el propósito que poniste ahí en el corazón de su alma. ¿Sí, no? Entonces, si yo planeaba muy bien, me imagino que enseñaría esta serie antes del Tribunal de Cristo y todo eso que ya enseñé. Porque esto básicamente te ayuda a proponer su corazón a servir a Dios. Pero bueno, no lo hizo. Cosa que aprendemos, ¿no? Pero nota que Pablo quiere que tenemos gloria eterna también, mostrando que es una decisión. Acuerda, cristiano, renaciste, es un renacimiento, es un nuevo comienzo. Entonces,
No solamente quedar ahí comenzando. ¿Qué vas a hacer con su nueva vida? ¿Quieres gloria eterna? Ya tienes capacidad de realmente recibirlo. No como todos esos que siguen ahí en tinieblas y oscuridad de este mundo impío pensando que van a recibir algo después en el más allá por lo que hacen, y todo eso es básicamente trapos de inmundicia en los ojos de Dios. Usted no puede tener gloria eterna. Esto es realidad. ¿Sí ven? Entonces vamos a Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios, la epístola que tiene que ver con el ministerio y la verdad de eso. Muchos que dicen que están en el ministerio hoy en día no están, según Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4 y versículo 17 dice, porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Entonces Pablo estaba ahí sufriendo trabajos y todo eso. Él sabía que va a recibir un peso de este tipo por ese padecimiento que recibió por viviendo para Dios. No mirando nosotros a lo que se ve, que está en su alrededor, ¿eh? Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y esas cosas en que tenemos la demostración, las cosas que no se ven, es aquí. Porque fe viene por el oír por la palabra de Dios. Estás enfocado en lo que está aquí. ¿Cómo qué? ¿Qué es este peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno? Bueno, ya hablé del tribunal de Cristo. Hay galardones que puedes recibir pidiendo para Dios. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué quiere darte? ¿Sí ve? Y esas cosas no van a corruptar, no van a podrir nada. Van a seguir ahí para siempre, jamás. Y cada persona que te ve ahí, después de la segunda venida que van a verte, van a saber que, usted recibió eso porque viviste para Dios durante ese tiempo, cuando el Dios de ese siglo estaba reinando. Pero ya el Dios con D mayúscula de gloria está ahí, siendo Rey de Reyes. Y sabemos que usted vivió para Él. ¿Sí ve? Por eso es un peso, es grande y eterno. Siempre va a seguir ahí. ¿Okay? Y puedes ver otro estudio para saber qué significa todas esas cosas y bueno, todo eso. Pero el punto es que sí, Dios realmente quiere darte cosas. No puedes dar más a Dios lo que Él va a dar a ti. Entonces debes dar su vida a Él. Eso es todo. Eso es su culto racional, básicamente. Y Él va a garantizar que reinas con Él con gloria eterna que es manifestada claramente a otros que te ven. Entonces, Pablo, diciendo eso y haciendo que tenemos que acordar de la verdad del Evangelio y la verdad de sufriendo por viviendo según eso, Él da la palabra de fiel acerca de eso. ¿Sí, ve? Según a Timoteo 2 y versículo 11, palabra fiel. Es como si fuera que Él está siguiendo su idea de gloria eterna. Entonces, mira, esto es palabra fiel. Dios garantiza esto. Que si morimos con Él, hablando de Cristo Jesús, también viviremos con Él. Okay. Entonces hay el sentido de que mueres por recibiendo el Evangelio, ¿cierto? Hay ese tipo de muerte. Según Romanos 6, mueres y resucitas espiritualmente. Eres bautizado en la muerte de Jesús si no sabía. Debes saber eso porque versículo 8, cuando habla del Evangelio de Pablo, habla de todo eso. Bueno, vamos a llegar a eso pronto. Pero si ve, él está hablando con su hijo en la fe que ya sabe todo eso. No tiene que explicar todo eso. ¿Okay? Pero si morimos con él, hablando a hermanos en general, no hablando de cualquiera,
¿ok? También viviremos con Él. Entonces, ¿quieres ser un hijo en la fe? ¿Un hijo de Dios? Muere. Recibe a Cristo y vas a morir. Y Dios va a resucitarte con el renacimiento. ¿Siguiendo? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si denegamos, Él también nos negará. Si no creemos, Él empero se queda fiel, no se puede negar a sí mismo. Porque cuando mueres en Cristo, ya eres parte de Cristo, eres parte de su cuerpo. ¿Sí, ve? Entonces, todo eso se conecta. Okay. Mirando versículo 11, si morimos con Él, también viviremos con Él. Entonces ya te dije el sentido del Evangelio, pero si piensan, hermanos, cada día cristiano tienes que morir para que Cristo pueda vivir en ti. ¿Sí, ve? No es que usted ya vivo, sino Cristo vive en ti. Gálatas 2:20. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y versículo 31, Pablo dice, cada día muero. ¿Que está muriendo físicamente? No. Él mata a su viejo hombre para que Cristo reina en él. Y eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar cada día. ¿Cómo puedo tomarlo fácilmente? Puede levantar en la mañana, orar a Dios, ¿sí ve? Y buscar el libro y comenzar leyendo para matar a ese viejo hombre y comenzar el día bien. Eso es lo que yo hice hoy. Me levanté y leí la Biblia. ¿Sí ve? Entonces sí hay el sentido de recibiendo el Evangelio, pero cristiano, si quieres crecer en la fe, tienes que seguir haciendo eso y matando a su viejo hombre cada día. Tanto como Pablo. ¿Okay? Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Si no sabía cristiano, no solamente eres un hijo de Dios, puedes ser más. Revelación 1 y versículo 6, el apóstol Juan dice, hablando de Jesucristo, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Pero nota que Jesús te había hecho rey y sacerdote. Creo que muchos cristianos entienden su papel de ser sacerdote, pero no entienden el papel de ser profeta que predica el Evangelio y el papel de rey que ha de venir, a donde van a reinar por sufriendo como profeta. ¿Sí ve? Jesús llegó como profeta primero y sufrió por las palabras que dio. Y por eso en la segunda venida va a regresar como el rey de reyes y señor de señores. ¿Sí ve la conexión? Esto es la época de su vida cristiana, aunque eres como profeta y sufres. Ovejas que van al matadero y todo eso, por predicando la verdad. ¿Okay? Estás peregrinando como Abraham en ese momento. En el milenio vas a ser como Isaac y tener sus pozos de agua y recibir tanto de Dios en ese 1000 años aprendiendo mucho. ¿Okay? O mejor dicho, hoy es su vida de Jacob, porque Jacob estaba peregrinando y no tenía un lugar. Y después del milenio, pues vas a ser como Abraham y él, tanto como usted, ya estaba encontrando esa ciudad maravillosa de Dios. Gloria a Dios. Okay. Pero tienes que sufrir. Y sufrir según la palabra. Es por viviendo piamente en Cristo Jesús vas a padecer persecución. Si sufres por viviendo mal, eso es solamente castigo, es lo que mereces. Mereces consecuencias por sus pecados. ¿Sí ven? Pero hay consecuencias buenas por viviendo para Dios. Se llaman bendiciones usualmente. Esto es uno. Tanto que
Jesucristo había dicho algo acerca de esto. Vamos a Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10 y versículo 32 dice: Pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, si estás dando el evangelio de Cristo, ¿no? Estás confesándole, ¿sí? Le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí, ve? No niegas a Cristo, Él no va a negarte. Él va a confesar lo que hiciste a su Padre y vas a reinar con eso. Y Pablo en su evangelio, en todo lo que él había dado a nosotros de doctrina, él habla mucho sobre las coronas que puedes recibir por viviendo para Dios. Hay una corona incorruptible, hay una corona que tiene que ver con gloria, uno en que gloríes. ¿Okay? Hay muchas coronas ahí, no me acuerdo todos, pero hay un estudio de eso también. Todo eso es conectado al tribunal. Y vas a recibir esas coronas porque básicamente vas a tener autoridad como rey de ciudades según lo que Jesús había dicho en Lucas. Para los que viven para él, a lo menos. ¿Sí, ve? Pero si niegas a él también va a negarte. No va a confesar a nadie que no vive para él. Eres salvo, gloria a Dios, estás en el cielo. Pero no vas a tener gloria eterna con esa salud. ¿Sí, ve? Vamos a Mateo 10. Mateo 10 y versículo 33. Jesús sigue ahí hablando y él dice: Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Ya entiendes esos dos versículos ahí? Muchos quieren negar a Cristo porque quieren pensar que pueden tener paz con el mundo y no quieren causar problemas ni nada así, dicen ellos, y por eso no viven para Dios y no predican el Evangelio. Están ahogando en las cosas, en los cuidados de este mundo. Pero confesando Cristo a otros comienza en la casa, con su familia. Yo lo había hecho. ¿Y sabes qué? Cuando eso pasa, la espada que es la palabra de Dios sale porque no está presa y corta y afecta. Y hay división entre padre e hijo, como dice ahí, etc. Pero si niegas a Cristo, eso no va a pasar, vas a seguir viviendo como su familia ahí. Ah, sí, él dice que es salvo, es lo mismo, no hay diferencia, no hay cambio ahí. Él está bien como yo soy, como yo estoy, pues él sigue ahí bebiendo y festejando y todo eso. Ok, yo no tengo que hacer nada, dice esa parte, ese hermano, hermana, padre, lo que sea. Pero si estás confesando a Cristo con su testimonio, con su conversación, vas a padecer persecución, vas a resentir esa separación, ¿sí ve? Pero vas a reinar con Cristo por eso. Toma sus decisiones. Puede ser por usted viviendo para Dios y diciendo la verdad con amor, que esa persona en la familia que te rechaza por eso en el principio, conoce a Cristo personalmente y te busca y esa persona puede ser parte de su familia para siempre. Se toma su decisión. Okay. Pero Jesús, Él no había venido para dar paz, no en este momento. Hay conflicto y división. Cuando Él regresa en la segunda venida como el príncipe de paz, sí, en ese tiempo va a dar paz, porque Él mismo va a destruir el enemigo y todo su ejército hablando.
Imagina, destruyendo el diablo y anticristo y el falso profeta y todos ellos con solamente la espada de su boca, hablando y shh. ¿Sí, ve? Las bombas de hidrógeno no tienen nada comparado al poder de Dios, ¿cierto? Claro, gente viendo eso, van a dar cuenta, bueno, no debemos jugar con este rey de reyes. Y él va a dar paz para 1000 años, gloria a Dios. Y entonces Pablo en versículo 13 sigue con su palabra fiel y dice, si no creemos en él, que Dios no va a negar a sí mismo, mostrando o debe mostrar que tiene seguridad eterna. Pero hay personas que usan ese versículo para decir que puedes perder su salud. Tan raro, ¿no? ¿Qué? Esto no está hablando de incrédulos en el contexto, está hablando de creyentes. Y realmente está hablando de no creyendo esta palabra fiel, no el evangelio. Pero sacan eso de contexto y no hacen esas cosas. ¿Sí ven? Pero si quiere pensar así, nota que si no crees, Dios no va a negar a sí mismo. Si estás en Cristo, puedes tomar la decisión de no vivir para Dios y vivir como el mundo. Es posible. No vas a gustarlo. El Espíritu Santo va a tratar contigo y todo eso. Eso va a pasar. No va a ser algo tan fácil. Pero si lo haces y todo eso, ok. Tú vas a ir al cielo. Eso es lo que dice. Entonces muestra seguridad eterna con su salud a lo menos. Pero no vas a tener la gloria eterna. No vas a reinar con Dios. ¿Sí, ve? Vamos a dos lugares. Juan 10 y Romanos 8. Juan 10 y Romanos 8. Y Juan 10 y versículo 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si ve que Dios te conoce, Él no dice que usted tiene que conocer a Él. ¿Sí ve? Vamos a mirar un poco más cerca de eso en un momento. 28. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán. Tan claro, ¿no? Y gente que dice que puedes perder su salud. ¿Cuánto tiempo es siempre? ¿Entiendes que si pierdes su salud estás pereciendo? Eso es contra eso. Jesús no puede negar a sí mismo. Si estás en Él, eres parte de su cuerpo. Eso es garantizado. Pero la pregunta es si realmente eres salvo. Esa es la pregunta. ¿Realmente recibiste a Cristo? Piénsalo bien. Y nadie las arrebatará de mi mano. Oh, pero yo puedo saltar la mano de Dios, dice algunos. Otros no pueden sacarme, pero yo sí puedo saltar la mano de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo. Es más fuerte de que esa descripción muestra. Eres la misma mano de Dios. Eres uno de los células ahí. ¿Cómo vas a saltar a la mano? Células no saltan. Tú puedes afectarlo físicamente y cortarlo, pero eso no es usted. Eso es otra cosa afuera. Si quieres hablar literalmente de ilustraciones, ¿sí ve? Pero te ayudo. Romanos 8 y versículo 38, eso es lo que dice Pablo. Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, todo en su vida, incluyendo dejando de creer en Cristo, dice usted. Eso es parte de su vida. ¿Cierto? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, nada. Okay.
Otra vez, otro versículo que no está ahí, segunda de Timoteo 2, que estamos ahí, y versículo 19 muestra la firmeza de lo que Dios había hecho para ti si recibiste el fundamento de Dios que es Cristo Jesús. 1 Corintios 3. Y segunda de Timoteo 2 y versículo 19 dice, mas el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello, conoce el Señor los que son suyos. ¿Sí ven? Eso corresponde a lo que Jesús dijo, que Él conoce sus ovejas. No habla de las ovejas están andando con Él ni nada así. Cuando alguien recibe a Cristo, Dios lo aguanta. Y si ellos hacen cosas locas en la vida, qué triste. Puede ser que mueren más temprano por eso, pero van a ir al cielo, gloria a Dios. Siguiendo. Y otra, la segunda parte del sello, apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Entonces, cuando renaces, cuando eres salvo, Dios te conoce. Y Él te da el poder de apartarse de iniquidad. Pero no tienes que hacerlo. Depende de ti. ¿Sí ves? ¿Y sabes qué? Si lo haces vas a sufrir, pero por eso vas a reinar con Dios en el futuro. No solamente vas a recibir la salud, pero vas a recibir esa gloria eterna por sirviéndole. Eso es la decisión que todos tienen que tomar. Y me gusta eso, hermanos, porque esto también ayuda a los que son maduros en la fe. Acuerda que Pablo está hablando a Timoteo, su hijo en la fe sí, pero un maduro. Ese hijo va a ser un obispo de una iglesia, o ya era, de Efeso, si me acuerdo bien. No era cualquiera. Y Pablo, hablando de esa palabra fiel, nota que eso incluye la verdad que vas a encontrar cristianos que no van a creer esto, que no van a seguir estas cosas. Usted lo enseña, lo predica y todo eso, y no quieren. Y Pablo está preparándote para eso. ¿Okay? Hay muchos que no van a creer que sirviendo a Dios vale la pena. Eso está bien si no quieren. Busca otra iglesia contemporánea ahí. Disfruta sus conciertos con rock y todo eso. Y en el milenio no vas a tener nada. A lo menos no estás en el infierno, gloria a Dios. ¿Sí, ve? Jesús había hablado y sanado a 10 leprosos, si lo ves en Lucas. En Lucas 17 muestra ese cuento acerca de eso. Pero solamente uno de esos leprosos regresó para la gloria a Dios. Y Dios, ¿dónde están los otros 9? ¿Sabe por qué? Ya sabes que leprosia representa pecado. Dios salva a muchos, pero solamente un décimo de esos salvos van a ser discípulos y regresar para ser sanados cabalmente en su fe, como él había dicho a ese leproso que regresó. Y si sabes eso, cristiano, no vas a ser tan afectado de personas que están ahí en problemas y no saben si pueden seguir o no. No vas a tomarlo en pecho ni nada así. Ya sabes cómo son. Sigues orando para ellos, pidiendo que Dios trabaje con ellos. Tratas de hacer su parte. Tratan y después se van y tratan y después se van y etcétera, etcétera. Está bien. Y los que son como ese leproso que regresó, ellos van a quedar. Ellos van a crecer en la fe, ellos van a querer seguir a Dios y por eso van a sufrir para Él y reinar en el futuro contigo. Y eso nos lleva al versículo 14. Eso es frío, Manuel. No es frío, es solamente la verdad. Yo quiero que la gente viven para Dios. Por eso estoy aquí diciendo esto. Pero no voy a ser alguien que va a decir que todo es como rosas y es bonito el ministerio. De 2 Corintios, el ministerio es duro. No es fácil. Vas a sufrir. Y hay muchos que no quieren tomar su cruz y seguir a Cristo. Quieren negarle. No entiendo. Es difícil. Es más fácil no hablar de Jesús y evitar problemas.
Segunda de Timoteo 2 y versículo 14, después de Pablo diciendo que Timoteo debe acordar del Evangelio y todo eso, él ya va a decirle lo que debe hacer con esa información también, porque él tiene responsabilidad a otros hermanos. Si eres maduro en la fe, tienes responsabilidad de cuidar a los hermanos que son más jóvenes en la fe. Entonces, 14, recuerda de estas cosas. ¿Por qué hay tantos predicadores que siempre están ahí predicando de exhortar a los hermanos y animarles a vivir para Dios? Están cumpliendo esta palabra fiel. Recuerda de estas cosas protestando delante del Señor. Si estás protestando de hacer algo, anímate, levántate. Que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. Y él termina diciendo esto, ¿okay? Para que los hermanos saben en qué deben enfocarse. El enfoque está en la cosa que él debería acordar, el Evangelio, y viviendo según eso. ¿Sí, verdad? Hay doctrinas cristianas que son mayores, que son fundamentales, si quiere decirlo así. Está bien contener para eso. ¿Sí, ven? Vamos a Judas. Judas 3. Judas 3. Mira, yo no puedo encontrarlo. Judas 3 dice: será con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo de... Oh, yo estoy en 2 de Juan. Judas 3, siento. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, hame sido necesario escribiros, amonestándonos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Enfocar en las cosas grandes. No pierdes en contiendas de cosas que son menores. Está bien hablar de eso, pero no está bien enfocar en eso y causar división acerca de eso. Ni también con el mundo, con incrédulos. Pelear acerca de política, de lo que está pasando en nuestro gobierno y los restos en el mundo. ¿Pelear de eso? No. Es mejor pelear acerca del evangelio con incrédulos. Eso es lo que ellos necesitan. ¿Sí ve? Entonces es sabiendo, teniendo un discernimiento acerca de en que debes enfocar. Mira que Pablo dice en 1 Corintios 11 algo acerca de herejía, que va a estar ahí. 1 Corintios 11 y versículo 19, porque es menester que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces herejías van a estar ahí. Y los que son aprobados porque estaban procurando la palabra con diligencia, el próximo versículo, van a ser manifestados por lo que hicieron con eso. Eso está bien. Pero hay herejías y hay herejías que pueden mandarte al infierno. Y esos son los principales. ¿Cómo qué? Segunda de Pedro 2. Vale la pena pelear con alguien que dice que Jesús no es Dios. Eso sí requiere hablando. Hablando si hay un intervalo o no, o los hijos de Dios, si son ángeles caídos, si los gigantes son gigantes, solamente hombres que tienen un nombre grande. Puede hablar de eso, pero no esa cosa tan grande que debe separar. ¿Sí ve? Porque ese hermano que está en desacuerdo contigo de eso, él tiene el evangelio correcto y pueden ir juntos para predicar eso a cada criatura. Tengo un hermano en Perú y no estamos en acuerdo acerca del rapto. Yo quiero predicar con él, él lo sabe, ya hicimos eso a veces en internet con otros, hablando con ellos.
Y él cree las cosas importantes, ¿cierto? Segunda de Pedro 2 y versículo 1. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores. Esto es porque hay herejías. ¿Sí ve? Está metido en la iglesia. Hay cizañas adentro del trigo bueno, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y eso es el problema. Y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y las herejías de perdición aseguran que no vas a recibir a Cristo. Y por eso hay muchos que dicen que son cristianos, pero no creen en el Evangelio de Cristo. Y por eso no son realmente renacidos. Se llaman cristianos, pero no son, según Dios. Ellos van a ir a la perdición si no cambian eso. Eso vale la pena. ¿Okay? Entonces digo esto, hermano o hermana, porque debes saber y entender muy bien las cosas fundamentales de la fe, para que puedas hablar con otros acerca de eso. ¿Cómo qué? La doctrina de Cristo, porque si no tienes esa doctrina, no tienes a Dios, segunda de Juan 9. Estás rebelando, estás transgresando contra Dios con eso. ¿Okay? Debes saber la persona de Cristo, que Él es Dios y Él es hombre. Él es completamente Dios y completamente hombre. Él lo mostró. Debes tener un poco, algunos versículos en los evangelios que puedes mostrar, que muestran que sí, Él es Dios y Él es hombre. ¿Sí ve? Él nunca había dicho que Él es Dios. Sí lo había dicho, lo dijo directamente a Satanás. Lee Mateo 4 y Lucas 4. Mostrando que mucha gente no sabe eso, especialmente musulmanes. Ellos no saben nada de los evangelios. No deja que ellos como te hacen sentir como saben tanto. No saben nada. No conocen a Dios, ¿se acuerdan? No conocen a Dios. Lo que saben es temporal. Y ya. ¿Okay? Entonces debes saber cómo defender la persona de Cristo. Esas cosas básicas. Y también la obra de Cristo. Porque si Él es Dios, Él es el creador. Entonces eso es parte de su obra. Y Él va a consumir todo y cumplir todo cuando Él regresa en la segunda venida para eliminar los problemas, especialmente la muerte y el pecado. ¿Cierto? Pero su obra de conservación enfoca directamente en ese mismo Evangelio de Cristo, y todo el Evangelio que Pablo dio, toda la información que dio, está ahí circulando, quiere decirlo así, lo que Jesús había hecho en Calvario. Que sí, Él murió, pero era por nuestros pecados, no por Él mismo. Y fue sepultado 3 días y resucitó entre los muertos, mostrando que Él es el único que puede salvarte del pecado y la muerte. Debes confiar en Él y su obra para tener la salud. Y la tercera parte de la doctrina de Cristo, que conecta directamente a esa palabra fiel, es el señorío de Cristo, que Él debe gobernar su vida. Y hay muchos cristianos, muchos que son realmente salvos, que no quieren eso. ¿Sí, verdad? Esos son básicamente los mayores en la fe. Cosas que tienen que ver con eso, que Jesús fue nacido por una virgen. Muchas personas que dicen que son cristianos que no creen eso. ¿Sí, va? Eso es un problema, eso es algo serio que tiene que ver con los bases de la fe, que la palabra de Dios no es la autoridad de la fe de práctica. Todo eso son mayores. ¿Sí, ve? Entonces, si vas a vivir para Dios, no solamente es sufriendo por dando el evangelio, es sufriendo por hablando con otros hermanos acerca de sus herejías, o hablando con otros que siguen herejías de perdición y creen que son sus hermanos. ¿Sí, ve? Y también enseñando a hermanos en la fe cómo deben vivir para Dios, y ellos no gustando eso. Por eso que sufres por eso también.
Entonces todo eso tiene que ver con esta palabra fiel, y lo que vamos a hacer en la última clase es mirar la última que está en Tito, 3, yo creo. Entonces vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros esta palabra fiel, y ayuda a nosotros simplemente a tomar la decisión de vivir para ti, conforme a su palabra, y ayuda a nosotros a hacer eso. Y esperamos, Señor, que puedes enseñarnos todo acerca de esas cosas en el Evangelio que usted dio a Pablo, para que podamos vivir para ti. Porque sí, usted quiere motivarnos por reinando, pero más que todo debemos hacerlo porque amamos a ti, que dimos cuenta que usted nos amó cuando nosotros no amamos a usted. Te damos gracias por todo por eso, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios les bendiga.